Hola a todos, hoy vamos a explicar cómo crear distintos tipos de enlaces en Linux, más en concreto en Ubuntu. Los enlaces nos pueden recordar a los enlaces de las páginas web, son formas de crear accesos a distintas rutas desde otro sitio. Esto nos va a permitir poder acceder al mismo archivo desde diferentes rutas del árbol de directorios para facilitar las rutas que sean más cortas, estar más accesibles y sea más rápido el acceso. En Linux, en Ubuntu, existen dos tipos de enlaces: enlaces duros o físicos y enlaces blandos o simbólicos. Para crear los enlaces utilizamos el comando ln. Si escribimos manln, vemos la ayuda de ese comando con una explicación de qué hace, la forma en la que se ejecuta y, como veis, una descripción bastante buena de qué es un enlace físico o duro, un enlace blando o simbólico, comandos relacionados, opciones, etcétera, ¿vale? La opción que más nos va a interesar en este caso va a ser la opción "-s", también podemos usar "-symbolic", que nos va a permitir crear enlaces simbólicos. Vamos a ver la diferencia entre unos y otros con unos ejemplos, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí tengo creado un fichero llamado fichero blando y otro fichero llamado fichero duro, ¿vale? Vamos a empezar a crear un enlace blando sobre el fichero blando. Para ello, pues ejecutamos el comando ln con la opción "-s", ¿vale? A continuación ponemos la ruta completa desde la raíz, el path absoluto, a este fichero. Si no lo hacemos así, vais a ver que tendremos un pequeño problema, ¿vale? Y después tenemos que poner la ruta de donde vamos a crear ese enlace simbólico, ese enlace blando. En este caso, pues en el mismo sitio en el que estoy, y si os dais cuenta, aquí tengo un directorio, una carpeta llamada links, que es donde voy a crear mis enlaces a los demás ficheros, ¿vale? Pues quiero crear un enlace blando a este fichero dentro de este directorio y con el nombre enlace blando, por ejemplo, ¿vale? El comando se ha ejecutado bien, aparentemente no ha dado ningún problema. Si nos cambiamos al directorio enlaces, ¿vale?, y mostramos su contenido, vemos que en este directorio hay un fichero, ¿vale? Fijaos que en este caso, para mostrarme que es un enlace simbólico, pues en vez de ponerlo en blanco, lo ha puesto en azul verdoso, ¿vale? Esta gama de colores se puede cambiar, esto es en mi caso, pero lo más curioso es que me añade aquí una especie de flecha y una ruta. Con esto me está diciendo que el enlace blando es un enlace a este fichero, ¿vale? Si yo desde aquí muestro el contenido de ese fichero, enlace blando, vemos que pone fichero blando, ¿vale? Es el mismo contenido que tiene el fichero al cual le hemos creado el enlace, ¿vale? ¿Qué pasa si yo ahora borro el fichero original? Si vuelvo al directorio de trabajo, ¿vale?, y ahora borro fichero blando, ¿vale? Si ahora borro fichero blando, se borra fichero blando, ya no aparece. Vámonos al directorio donde hemos creado su enlace y fijaros que ahora ha cambiado todo a color rojo. Esto ya algo nos dice que ha cambiado, ¿vale? En este caso, si quiero mostrar ahora el contenido de ese fichero al cual estoy enlazando, me dice que no existe el archivo de directorio, ¿vale? Los enlaces blandos o simbólicos
Cuando se borra o se elimina el fichero o el directorio original, esos enlaces dejan de funcionar, ¿vale? Es igual que lo que pasa con los accesos directos. De hecho, los enlaces blandos son accesos directos, lo mismo que pasaba un acceso directo en Windows, ¿vale? Entonces este fichero, ya este enlace blando, lo puedo borrar, ¿vale? Porque el fichero original al que enlaza se ha eliminado, ¿vale? Tenemos de nuevo el directorio vacío. Vamos a crear ahora un enlace duro o enlace físico a este fichero duro, ¿vale? Su contenido, pues dentro de ese fichero, si vemos lo que tiene, pues tiene el contenido fichero duro, ¿vale? Bien, pues ahora para hacer el enlace duro o físico utilizamos el mismo comando, ln, pero sin la opción "-s", ¿vale? De nuevo, es recomendable en este caso especificar siempre la ruta completa del fichero al cual vamos a enlazar, si no podemos tener algún error, ¿vale? Y después, pues la ruta de donde queremos crearla. En este caso yo lo voy a crear en este directorio, igual que antes, y dentro de mi directorio links. Le voy a dar el enlace, al enlace, el nombre de enlace pues duro, ¿vale? Si todo va bien, no nos debería devolver ningún error. Lo que sí quiero es que ahora os fijéis en una cosa. Fijaros que fichero duro, ¿vale? Esto es un listado con detalles, ¿vale? Permisos, nombre de usuario, propietario, grupo, tamaño, fecha de última modificación, etcétera. Pero esta columna de aquí nos especifica el número de enlaces que tiene cada fichero o directorio, ¿vale? Enlaces, precisamente enlaces físicos o duros. Antes de crear ese enlace, fijaros que de nuestro fichero solo tenía un enlace, que es el propio fichero, ¿vale? El propio fichero, que no deja de ser un enlace a la zona de disco donde está guardado estos datos, ¿vale? Después de crear un enlace a este fichero, fijaros que en este caso aquí el número de enlaces duros ha aumentado a 2, ¿vale? Todo esto nos indica que parece ser que la cosa ha ido bien, ¿bien? Bueno, pues vamos a ver dónde está nuestro enlace, ¿vale? Seguimos teniendo nuestro fichero original. Si nos vamos al directorio donde hemos creado nuestro enlace duro, lo tenemos ahí. Si os dais cuenta, en comparación con el enlace blando, parece que es un fichero normal, y en el fondo es así, ¿vale? Lo que se crea es un nuevo apuntador, un nuevo enlace a la misma zona de disco duro que tenemos en el fichero original. La diferencia principal con los enlaces blandos es que en los enlaces duros, si borramos el fichero original, como hicimos antes, ¿vale? Borramos el fichero original. Recordad que cuando hicimos esto en el enlace blando, con el fichero original al que apuntaba el enlace blando, se puso en rojo y ya no podíamos acceder a él. La diferencia principal con los enlaces duros es que al borrar el fichero original tenemos aquí lo que supuestamente sigue siendo el enlace al fichero original que acabamos de borrar, pero en este caso seguimos teniendo los datos. En el caso del enlace blando, recordad que se puso en rojo y que ya los datos nos decía que el fichero no existía. Esta es la principal diferencia, como digo, entre enlaces blandos y enlaces duros. Mientras exista un enlace duro a un fichero o a un conjunto de datos en disco, vamos a poder acceder a ellos, ¿vale? Algunos podréis decir, bueno, pero eso es lo mismo que si copio ficheros en distintos sitios. Tengo mi fichero original y hago varias copias con el comando cp, por ejemplo, y copio en varios sitios. No es exactamente eso, aunque el resultado visualmente sea el mismo. La diferencia principal es que si copio ese fichero en varios sitios,
aumenta el espacio ocupado en disco. Si el fichero ocupa 500 kilobytes, pues si lo copio 3 veces, pues va a ocupar 1500 kilobytes en disco, con los mismos datos. La diferencia con un enlace duro es que el fichero solo está en un sitio, solo se sigue ocupando esos 500 kilobytes, pero yo tengo enlaces en varias rutas a ese fichero. Bien porque me es más fácil acceder de otras rutas, o bien porque accedo mucho a ese fichero y lo quiero tener en varios sitios para acceder de una forma más cómoda y rápida, ¿vale? Ahorro todo ese espacio, no es lo mismo que copiar. Y con un enlace blando, pues aunque se haya borrado el fichero original, el primero del cual creamos todos los enlaces duros, hasta que no se elimina el último enlace duro, esos datos son accesibles desde esas rutas, ¿vale? Hasta aquí espero que os haya ayudado a entender los enlaces físicos duros y simbólicos o blandos mejor en Linux y empecéis a utilizarlos. Un saludo.